Gloria a Dios. Vivir en el propósito de Dios. Vamos a hablar de esto hoy. Hoy le voy a invitar a esté muy atento porque hoy no tengo textos allá, ¿verdad? Entonces, tenga lista su pluma. Gracias a Dios por el equipo que está o suele estar ahí. En estos días es cuando decimos, nos hacen falta, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios podemos continuar y lo más precioso es que el Señor Jesús está aquí. Sí, eso es lo más importante, amén. Y su palabra aquí está también. A ver, levante su Biblia. Aquí está la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Hoy en la mañana estaba escuchando una enseñanza. Los domingos me gusta escuchar el ministerio de Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, y el pastor allá decimos la Biblia, ¿verdad? Efectivamente la Biblia es un conjunto de libros, pero es mejor decir palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está escrita la palabra del Señor. No digo que esté mal decir Biblia, no, pero una mejor descripción es palabra de Dios, porque aquí está escrita, ¿sí? Entonces yo le voy a invitar que vaya a su Biblia, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, vamos a leer este pasaje a manera de introducción. Cada subtema que hoy usted tiene en su hojita, sí tiene una hojita, ¿verdad? Al inicio les dieron una hojita. Cada uno de ustedes en esa hoja tiene 3 subtemas, cada subtema tendrá un texto, pero yo quiero introducir con este texto. Hechos 20, 24. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios, la palabra del Señor dice así: pero de ninguna manera o de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Oramos? Dios, gracias. Gracias, Dios, por esta palabra. Y como decía en una ocasión Pablo, de ninguna cosa consideramos cosa que estorbe o cosa preciada que sea más importante que estar hoy aquí. No hay nada más importante que escuchar la voz de nuestro Señor. No hay nada más importante que estar en la comunión de los redimidos, alabando y glorificando al Rey de Reyes. Hoy, Dios, gracias, porque tu palabra, tu espíritu ministra cada corazón. Tú conoces la necesidad. Si hoy alguien triste, afligido, en necesidad, afán, cualquiera que sea la circunstancia, Dios, hoy creemos que tú eres fiel y que hoy tu palabra ministra, Señor, porque hoy queremos aprender más de ti. Ayúdanos, Dios. Tu propósito es, hoy en este día, que estemos aquí buscando tu palabra. A lo largo y ancho del mundo, por milenios ya, se celebra una reunión semanal y aquí estamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recordando la semana pasada hablábamos sobre una iglesia ejemplar. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Se acuerda que hablamos iglesia ejemplar? Como Centro de Fe Angulo buscamos localmente ser una iglesia ejemplar. Y estamos trabajando en ello. Usted la semana pasada se llevó una hoja, algunos, donde está escrita la misión, la visión de Centro de Fe Angulo. Si no se llevó esa hoja, pues la próxima semana se la lleva. Sí, hoy no las tengo porque mi equipo que me ayuda a eso tampoco estaba. Entonces, la próxima semana va a tener ahí las hojas, por si no alcanzó, escrita la misión, visión. Yo le decía, los que no vinieron la semana pasada, es que esa visión, esa misión, no se escribió hace 3 años que yo empecé a servir como pastor acá. Se ha escrito a lo largo de estos casi ya 50 años. Yo he tomado ejemplo de nuestro hermano Rogelio, hermano Joel, los diferentes pastores, nuestro hermano Oscar Camacho, ejemplos preciosos, dignos de imitar de cada uno de ellos, y fueron plasmados ahí. ¿Ya lo leyó? ¿Ya? Hay textos, referencias ahí, donde nos habla a dónde vamos, qué queremos hacer. Y también qué nos ha dicho el Señor hacer, que es la misión, ¿verdad? Entonces, si no tiene esa hoja,
la próxima semana no se vaya sin ella, por favor, ¿sí? Y va a estar ahí varias semanas para que lleve esa hoja. Pero hablábamos de una iglesia ejemplar. Y una iglesia ejemplar también es una iglesia que cumple el propósito de Dios. Esa es una iglesia ejemplar. Hablábamos de la iglesia de Berea, una iglesia de ejemplo, de testimonio. Dice ahí la palabra, veíamos, esa iglesia diligente, dice, estudiaba la palabra, dice, verificaban, ¿verdad? Pablo fue, les predicó la palabra y dice que ellos prontos iban todos los días a leer la Biblia y a ver, lo que dijo Pablo, ok, sí, aquí dicen las escrituras, es cierto. Y cada cosa que decía Pablo, lo verificaban. Por eso yo le animo, traiga su Biblia y tenga la lista, porque si yo me equivoco, usted me puede decir, hermano, creo que era el otro, ¿verdad? Ese no es el texto que usted está leyendo. Entonces, por eso le invito, aun cuando yo le doy varias revisadas, ya ve que a veces un número cambia por ahí. Entonces, es importante, es un buen ejemplo, ir a la palabra, escudriñarla. Hablábamos también que esta iglesia actuó rápido. Una iglesia ejemplar es aquella que está atenta a las necesidades. Esta iglesia de Berea vio la vida de Pablo en peligro y actuó pronto. Dice, ¿sabes qué, Pablo? Tu vida está en peligro. Huye, vete. Y ahí te va un equipo que te va a acompañar hasta donde llegues. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermosa es una iglesia así, hermanos. Y yo les decía, no significa que la iglesia de Berea no confiaba en Dios. No. La misma palabra ahí en Proverbios nos enseña que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿verdad? Sí tenemos fe, confianza en el Señor, pero también somos diligentes, ¿verdad? Somos atentos a las necesidades, somos sabios. Dios nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Entonces, también es bíblico apartarse del peligro, hermanos. Y otra cosa, fueron obedientes. Esta iglesia fue obediente. Fue obediente, Pablo les dio instrucciones y muy atentos obedecieron. Queremos ser una iglesia ejemplar, sigamos este tipo de ejemplos, hermanos. Y hoy vamos a hablar de vivir en el propósito de Dios. Hay muchísimo que hablar del propósito de Dios. Cuando servíamos en Centro de Fe Autlán, en el Ministerio de Jóvenes, hablamos casi un año de esto, de vivir o de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que seguimos enseñando. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos que nos acompañan, visitas, Dios tiene un propósito para usted. No está aquí por casualidad, porque hoy le vamos a enseñar, le vamos a hablar. Quizá usted ya sabe, pero recordará que usted, su vida, tiene un propósito. ¿Sale? Nadie aquí está por casualidad. Aquí en Centro Fe Ángulo hoy, ahí en su casa, donde Dios le puso, esa iglesia donde usted asiste, ahí Dios le puso y hay un propósito. ¿Sí, amén? ¿Sí? Para todos el Señor tiene un plan. Si usted está vivo, es que hay algo que hacer. ¿Sí? Hay mucho que hablar. Hoy vamos a hablar de esta importancia de conocer el propósito de Dios. Y algo también importante, a lo largo del estudio hoy vamos a hablar que cumplir el propósito de Dios o vivir en el propósito de Dios no solo es un periodo de tiempo, es toda la vida. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, toda la vida seguimos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Verdad? Usted podrá decir, pero es que yo ya no puedo acomodar sillas, yo ya no puedo ir y caminar y llevar el evangelio, pero puede orar en su casa, ¿verdad? Al inicio, hace casi 3 años, yo pedí a varios hermanos mayores que me ayudaran a orar. Yo sé que ellos anhelan poder servir en diferentes áreas, pero le dije, hermano, usted ahora me ayuda a orar. Y gloria a Dios, siguen esos guerreros y son los más fuertes, ¿verdad?, que nos sostienen, hermanos. Entonces, ¿quiénes vamos a seguir orando? ¿Verdad? Tenemos un equipo precioso que está orando, intercediendo por ustedes cada día. ¿Sí? Entonces, sigamos. El propósito de Dios se cumple siempre y de manera permanente. El propósito de Dios, quiero decirle una cosa, no es para nuestro beneficio egocéntrico. Hay un objetivo, todos aquí presentes, si usted es lavado, renovado con la sangre de Jesucristo, usted dice yo soy cristiano, usted tiene algo que hacer.
Ahí la palabra de Dios, lo vamos a leer ahí en Pedro, pero es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Todos estamos llamados a eso, no hay excepción. Hay un proceso de preparación, hay un tiempo de trabajar, de actuar, hay un tiempo de ser obedientes a las instrucciones, también hay un tiempo de ser enseñados. Es importante, hermanos, hermanas, una de las cosas que hemos estudiado los jueves en el estudio bíblico es que tenemos que ser enseñables, ¿verdad? Mucha gente no le gusta que se le enseñe o se le diga qué hacer, pero es vital, es importante. En una iglesia ejemplar tenemos que ser enseñables. Y me pongo yo primero. Yo tengo que ser enseñable, ¿sí? Como pastor tengo que ser enseñable. El equipo ministerial tiene que ser enseñable. De otra manera no podemos servir. ¿Sí, amén? Ya tenemos que tener esa capacidad de escuchar, obedecer, poner en práctica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al final de todo, hermano, hermana, si usted y yo hemos cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas, usted podrá estar gozoso, satisfecho de haber logrado aquello para lo que Dios le llamó, para lo que Dios le creó. Si hoy en este día usted no sabe para qué está en este mundo, yo le animo, al final vamos a orar. Escuche lo que hoy vamos a compartir y escuche ejemplos. Yo voy a dar algunos ejemplos. Ponga mucha atención, porque créame, usted está aquí por algo. En esta tierra, en esa familia donde está, en esa colonia donde está, en esa ciudad donde usted está ahí por un propósito de Dios. Y es para que sea luz. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe para qué está aquí, yo oro, y es nuestra oración que usted conozca ese propósito y lo cumpla. ¿Sí, amén? Y vamos a orar juntos por ello. Yo antes de empezar quiero hacer 2 preguntas, y es relacionado a lo que justamente digo. ¿Conoce usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Es importante esto. ¿Lo conoce? ¿Sabe por qué está ahí? Digamos, tenemos ya, yo ya lo dije, tenemos un propósito común, que es ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero hay maneras como cada uno de nosotros vamos a servir en esa misión. ¿Lo conoce? ¿Lo sabe? Y una segunda pregunta es, ¿está viviendo en ese propósito? Si usted ya la sabe o ya lo sabe, ¿está viviendo ahí? ¿O está buscando mejor otro propósito? A veces ya sabemos qué hay que hacer, pero no lo queremos hacer porque significa sacrificio, significa esfuerzo. A muchos así viven su vida cristiana, saben que Dios les dio un llamado, quizá hubo una palabra profética, una palabra del Señor directa, que le fue instruido qué le tocaba hacer, pero esa persona no quiere prepararse, no obedece, es rebelde, no está viviendo en el propósito de Dios. Y quiero decirle que un día el Señor va a venir y va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Un día el Señor va a venir y nos va a pedir eso. ¿Sí, amén? Entonces yo le animo. No hay por qué decir ya estoy condenado, ya, no, gloria a Dios, usted sigue vivo. Y si usted sigue vivo, viva, hermana, todavía ese propósito está y todavía usted lo puede cumplir. ¿Sí, amén? Tenemos ejemplo, testimonio de hombres, mujeres que han cumplido el propósito de Dios, Dios se los ha llevado. Y qué bendición sus vidas. Sí, amén. Aquí justamente en Centro de Fe Ángulo tenemos, yo puedo decir un par, nuestro hermano Joel Rangel. Cumplió su propósito allá en Guinea Ecuatorial, sirvió al Señor con su corazón y gloria a Dios, Dios se lo llevó, pero cumplió. ¿Cuántos queremos llegar así? Sí, amén, haber cumplido. Tenemos el ejemplo de nuestra hermana Linda West. Cumplió el propósito del Señor, Dios se la llevó. Y gloria a Dios, nos da mucha tristeza al ya no poder tenerles aquí a nuestros hermanos. Pero gloria al Señor, ellos cumplieron su cometido, su misión aquí en la tierra y hoy están allá, en la presencia del Señor. ¿Verdad? Y gloria al Señor, tenemos la oportunidad de nosotros también estar un día con ellos. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice aquí el primer subtema. Yo volteo como de costumbre, ¿verdad? Pero no va a estar.
Todos somos llamados conforme a su propósito. Vamos en nuestras Biblias a Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, 28. Dice la palabra del Señor así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero aquí el apóstol Pablo está hablando a los romanos y si usted se fija está hablando de vivir en el Espíritu, si revisa antes de este pasaje, pero acá dice todas las cosas cooperan para bien. Pero hay una promesa, primero esta promesa es que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien o cooperan para bien. Pablo está hablando de esta vida en el Espíritu y es claro que cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, si dice qué es vivir en el Espíritu, lea Romanos 8 y va a entender. Pero si usted y yo vivimos en el Espíritu, hay recompensa. Vivir en el Espíritu es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne, Romanos 8, 5 al 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice aquí, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ve ahí. Esto es el propósito de Dios, vivir en el Espíritu. Dice aquí, los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios acá? Gloria a Dios, amamos al Señor y dice que los que aman a Dios, ahí en Primera de Juan 4, 20 al 21, Primera de Juan 4, 20 al 21, dice la palabra que los que aman a Dios lo van a mostrar amando a otros. Sí, entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí hay una promesa tremenda en Romanos que nos dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. A ver, entonces, ¿quiénes son esos que aman a Dios? ¿Verdad? Todos aquí decimos, yo amo a Dios. A ver, vamos a ver si realmente ama a Dios, si realmente amamos al Señor. Dice Primera de Juan 4, 20 al 21, dice así la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, fíjese qué tremendo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces dice aquí claramente, ¿cómo puedes decir que amas al Señor si no estás amando al que está enfrente de ti, a tu hermano, a tu hermana? ¿Cuántas veces, verdad, tan fácil nos irritamos y decimos, te odio, ya no te quiero ver? Acuérdese, quien ama a Dios, ama a su hermano. Y amar a nuestro hermano no significa que no nos enojemos, ¿verdad? Hay hermanos que, ay, cómo son tremendos, ¿verdad? Que cómo nos hacen desatinar, cómo nos hacen molestar, pero los perdonamos. ¿Ya? Porque amamos al Señor, le amamos y decimos, ay hermano, ahora sí te pasaste, pero te amo, te perdono. ¿Cuántas veces? Pues, dice ahí Jesús, 70 veces 7, pues, las que sean necesarias seguimos perdonando, porque Él nos perdonó. El Señor nos perdona más de esas 490, muchísimas más. El otro día calculábamos, ¿cuántos años de vida tiene usted? Multiplíquelo por 365. Imagínese que nomás cometiera un pecado por día, miles y miles, miles y miles, y todos esos pecados el Señor Jesús en la cruz del Calvario los clavó, y nos ha perdonado el Señor. Entonces, y no es un pecado al día, son un montón, ¿verdad? Pero el Señor nos perdona. ¿Quiénes somos para no perdonar? La promesa es que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Eso significa que cualquier circunstancia en nuestra vida, por más adversa, por más difícil que parezca ese problema, hermano, significa un bien para nosotros, los que amamos a Dios. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, por más grande, tremendo que se vea ese problema, es para su bien. ¿Sí, amén? Si usted ama a Dios con todo su corazón,
siempre yo le animo y le he enseñado esto: dele gloria a Dios, por más tremendo que esté aquello, dígale gracias Dios, porque esto va a traer buen fruto para mi vida, para mi familia, para la iglesia, ¿ya? Dependiendo del contexto donde está sucediendo aquello. Si amamos a Dios, todo cooperará para bien. Por eso es tan importante aquella enseñanza del Señor Jesús cuando dijo el primer y más importante mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo, hermanos. Si vamos a amar al Señor es con todo, ¿ya? No pequeñeces, no pedacitos, todo. Marcos 12:30, si está anotando. Nuestra victoria y el resultado de que todas las cosas ayudan a bien será única y exclusivamente si estamos amando a Dios con todo. ¿Sí? Si usted y yo queremos ver la victoria en cada circunstancia de nuestra vida, hay que amar al Señor con todo. Y alguien que ama al Señor, lo vimos hace algunas semanas, teme al Señor, obedece al Señor, obedece su palabra. ¿Sí? Eso también es amar al Señor, obedecerle. Gloria a Dios. ¿Sigue ahí? No podemos amar a Dios a medias. No. Y esperar que esta promesa se cumpla. A veces tenemos problemas, dificultades, y es porque no estamos amando al Señor con todo. Hay eso que Jesús en una ocasión dijo ahí en Mateo 6, versículo 24. A veces estamos amando al Señor, pero también a las riquezas. Digo, ay Señor, es que ¿sabes qué? Hoy estoy muy cansado, es que trabajé todo el día porque quiero comprar ese carro, esa televisión. Ay, disculpa. Ahí estamos sirviendo las riquezas a las cosas del mundo. Y estamos diciendo, Señor, aguántame. No podemos servir a dos señores, dice la palabra. El Señor Jesús nos enseñó ello. Entonces, nuestra, fidelidad debe ser a uno, y ese es nuestro Señor. Cuando así lo hacemos, dice la Nueva Versión Internacional así: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Dice esta versión. Hay una, veámoslo así, hay una intervención de Dios en el asunto, ¿verdad? Dios obra de tal manera que ese problema, esa caída o ese accidente quizá termine en bien para usted, para mí, para nuestras familias. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Pero dice entonces, primero una promesa. Él empieza con una promesa. Somos llamados, dice ahí, conforme a su propósito. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, dice ahí, son llamados. Cuando dice aquí la palabra conforme a su propósito, esto es clave, ¿verdad? Por eso me gusta y la manera como predicamos o enseñamos es de manera expositiva, nos vamos punto por punto, ¿verdad? A veces le voy a llenar de textos, pero es para que entendamos bien, ¿sí? Sale, entonces aquí dice conforme a su propósito, dice, y hace sentido aquí. No se trata solamente de decir amo a Dios. Si usted hoy sale a la calle y dice, oye, ¿amas a Dios? Yo casi estoy seguro que la mayoría de las personas va a decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿No? Si usted dice, ¿amas a Dios? Van a decir, todos van a decir que sí. Pero no se trata solo de eso. Debe haber evidencia de ese amor a Dios amando a otros. Y muy importante es que aquel que dice amar a Dios es aquel que está en el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso aquí la palabra nos dice, a los que conforme a su propósito. Muchas veces o mucho cuesta aceptar el propósito único de Dios para nuestras vidas, pero vale la pena, hermanos, porque todo ayuda bien. Muchas veces queremos ir de nuestra manera, o quizá por nuestra vida pasada vivimos una vida sometidos, hubo quizá abusos, de tal manera que se nos obligó a hacer algo.
Y el día que fuimos libres de aquel yugo, pues ya no queremos obedecer a nadie, queremos hacer lo que queremos, ¿verdad? Esto es común en nuestra sociedad. Muchos, ¿verdad? Yo tenía colegas en la universidad que decían, no es que a mí me obligaron a estudiar esto y yo ni me gusta, yo nomás quiero obtener el título para darlo a papá, mamá y ahí se ven, yo ya voy a hacer lo que a mí me gusta. Muchos jóvenes así hoy en día. Por eso es importante que les demos la libertad a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles, sí, hay que estudiar, pero que ellos tomen la iniciativa que estudiar, ¿sí? Yo doy gracias a Dios por mis padres, ellos me dijeron, va a estudiar lo que Dios le abra puertas, lo que usted desea en su corazón, llévelo al Señor. Si es la voluntad del Señor, Él va a abrir puertas, Él le va a enseñar el camino y va a funcionar. Y así fue. El día que yo me vi por primera vez enfrente de una computadora y dije, estas cosas me gustan, ¿verdad? Y eso estudié, ¿verdad? Y gloria a Dios, Dios abrió puertas de maneras preciosas y a eso me dedico hoy, ¿verdad? No arreglo computadoras, luego llegan y me traen computadoras. Esa no es mi área, ¿verdad? Mi área es hacer lo que está ahí adentro, el software, ¿sale? Luego les explico de qué se trata eso. De eso no vamos a hablar hoy. Pero cuando aprendemos a buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, créame, hay bendición, todo ayuda bien, ¿sí? Cuando ponemos en las manos del Señor, Señor, esto es lo que yo quiero, ¿cuál es tu propósito? Muchas veces el Señor va a decir, sabes que eso no es, a través de su palabra, a través de una enseñanza, Dios le va a decir, eso no es esto. Quizá después el Señor le permita aquello, pero hay que buscar lo que Dios dice. Y si así lo hacemos, nos va a ir bien, hermanos. Cuando dice aquí, conforme a sus propósitos, nos dice o nos habla también de la soberanía de Dios. Acuérdense, no nos mandamos solos, Dios es soberano y lo que Dios dice se hace, ¿verdad? Si hablamos de las autoridades, dice que no hay autoridades en este mundo que no hayan sido puestas o permitidas por el Señor. Aún el hombre más perverso, más tremendo en puestos de gobierno, Dios lo tiene ahí y permite que sea ahí. Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, sus proyectos, pero si está ahí es porque Dios lo ha concedido. Y nuestra labor, nuestra obligación, ¿verdad? Porque es obligación, es orar por ellos. Que Dios tenga misericordia y que ponga voces sabias, llenas de Dios. ¿Sí, amén? Es bueno orar por nuestras autoridades. Conforme al propósito de Dios nos habla de un Dios soberano. No significa que usted y yo no tenemos opción de elegir. Gloria a Dios. Dios siempre a través de sus palabras, de su palabra nos dice, te presento el bien y el mal. El camino angosto, el camino ancho. Tú eliges. ¿Sí? El Señor no nos obliga. Él sabe qué vamos a decidir, pero Él no nos obliga. ¿Sí? Pero si usted y yo elegimos el camino que Dios tiene para nuestras vidas, todo va a obrar para bien. Por más escabroso que esté el camino, más difícil que esté, todo va a resultar en victoria, en bendición. Aún aquellas cosas que usted dice, esto está horrible, no puedo entender por qué, va a obrar para bien. ¿Sí, amén? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos adelante, dice, conforme a su propósito, dice, son llamados. Somos llamados conforme a su propósito. No fuimos llamados de acuerdo a nuestras ideas, nuestros intelectos o nuestras capacidades o deseos. Fue un plan de Dios. Desde antes que naciéramos, dice la palabra en Jeremías, nos dio por profetas. Ahí está hablando a Jeremías, le dio por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros, antes de que usted y yo naciéramos, ya estábamos en el plan maestro del Señor. Usted ve la historia de la Biblia, la historia de los tiempos y nos damos cuenta que en todo Dios tiene planeado de manera minuciosa hasta el último detalle, a tal grado que una nación que ha sufrido tantas guerras, tanto sometimiento, tantos golpes, hoy en día sigue viva y es el pueblo de Israel. Tremendo esa nación. Yo les he platicado algunas cosas de mis compañeros que tuve allá en Israel, tremendas cosas, gente muy capaz. Y si usted investiga los avances tecnológicos hablando de agricultura, ¿verdad, hermano? Los mejores están allá en Israel, tremendas cosas están haciendo. Hablando del ámbito de la tecnología en la computación,
Yo les he dicho, la empresa donde yo trabajo fue salvada o rescatada por israelitas, por sus avances. Esta nación está y sigue estando en el propósito de Dios, en el plan maestro de Dios, porque a través de esta nación Dios nos ha enseñado muchísimas cosas. Si usted ve el caminar de este pueblo, nos enseña mucho de cómo es el caminar del cristiano, ¿verdad? Muchas veces yendo en pos de dioses ajenos, desobedeciendo, y a veces ya en esclavitud volvemos al Señor, el Señor nos rescata. Ahí en ese pueblo encontramos tremendos y preciosos ejemplos, ¿sí? Entonces, todo eso estuvo en el plan de Dios para usted, para mí. De ese pueblo vino Jesús, el Salvador. Entonces, vea el plan de Dios perfecto. Y dice, somos llamados. Y yo quiero decirle una cosa. No nos llamó cualquier persona. Nos llamó el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vea el peso de esto. En la semana yo les mandaba el audio o el mensaje ahí a media semana. Hoy lo mandé el miércoles, esta semana, perdón. Y les decía el peso cuando Jesús dice, yo digo, o yo les digo, que el que busca halla. Entonces vea el peso de eso. Cuando Jesús dice, yo te digo, no hay falla ahí. No hay razón ni mínima capacidad de duda ahí. Porque si Jesús dice, yo digo, es porque la cosa se va a hacer, ¿sí? Y si Él dice, buscas y encuentras, pues así va a ser, ¿sí? Pero hay que buscar. Entonces, acá miren, Juan capítulo 15, versículo 16. Rápidamente vamos, Juan 15, 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús hablando, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Escucha esto, esto es precioso y poderoso. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Así es nuestro Señor. Fuimos llamados no por hombre, por nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento que usted y yo recibimos no es un llamamiento egoísta que va a ser solamente para yo ganar y ganar y ganar y ganar. No es así. El llamado de Dios siempre será para servir a otros y servir para su gloria. ¿Sí, amén? Estamos y fuimos creados para la alabanza de su gloria, lo dice en Efesios 1 y 2. Para eso fuimos creados. Para alabarle, exaltarle a través de lo que usted hace, sea cualquiera que sea su oficio, usted da gloria al Señor. ¿Sí? Damos gloria al Señor en lo que usted haga, hermano, hermana, no hay excepción. Ahí usted está dando gloria a Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Hay un llamado, hermanos. Hay un llamado. Yo aquí anoté 2 textos. Algunos atienden a ese llamado, obedecen. Pero otros no, hermanos. Yo esta semana meditaba eso y meditaba y estaba orando por hermanos, hermanas que de repente no han estado asistiendo y se les habla y vemos pues poca respuesta. Y créame, pues sí nos da un poco de tristeza el ver sus reacciones tan naturales. Tienen meses sin venir a la iglesia y todo bien, en bendición. ¿Cómo van a estar en bendición así? ¿Verdad? Sin venir tantos meses a la iglesia y viendo las cosas que están haciendo ahí, uno lo ve en el Facebook, en el WhatsApp y todo. Eso no es vivir en bendición, ¿verdad? Pero yo oraba del Señor, ¿por qué pasa esto? Y yo vi estas 2 cosas, algunos reciben y otros no, y así es la cosa, no lo podemos cambiar. Yo quiero hablarle de los que atienden, los que escuchan el llamado en Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesús está hablando de algo lindo. Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquellos que escuchan el llamado, atienden al llamado, bienaventurados, bendecidos, dichosos. ¿Cuántos bienaventurados? Amén, amén, bienaventurados, hermanos, que escuchamos y hacemos. ¿Sí? Pero, tristemente, y oramos que eso no suceda acá. En Hechos 19:9 nos habla de aquellos que no reciben.
Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos, dice, y no creyeron, maldiciendo, fíjese que, el camino delante de la multitud. Qué tremendo. Y dice ahí, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí Pablo está en esta ciudad Éfeso. Qué tremendo alboroto se armó ahí. Pero aquí lo que dice es, de esa gente que escuchó el mensaje, algunos no recibieron. ¿Qué sucedió? Pablo, el apóstol Pablo, que escribió mucha parte del Nuevo Testamento, se fue de con ellos y se fue a otro lugar. Qué triste esto, ¿verdad? Pudiendo haber recibido palabra poderosa, preciosa del Señor, tuvieron que decir, ¿sabes qué? Esta gente no entiende, vámonos con los que sí quieren. ¿Ya? A veces así tiene que suceder, hermanos. Por más que a veces estamos con una persona, no entiende, no quiere obedecer, no quiere escuchar la palabra del Señor, ¿sabe qué hace el hermano B? Dice así, Señor, ahí están, ten misericordia. Yo voy a trabajar con los que sí quieren. No dejaré de orar por ellos, pero ya no me preocupo, están en tus manos, trata con ellos, lo que tengas que hacer, que vuelvan en sí. Sí, a veces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Porque han sido años que no entienden y pues, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente a la cual sí quiere y hay que seguir adelante. ¿Sí, amén? Entonces, gracias a Dios porque ustedes de los que sí quieren, amén. Si quieren del Señor, queremos vivir en ese propósito. Tenemos un llamado. Dice la palabra, muchos llamados, poco escogidos. Mateo 22:14. Esto nos indica en la historia, habla de las bodas, que muchos están siendo invitados. La invitación sigue abierta, pero lamentablemente no todos entrarán. Porque prefirieron las cosas del mundo, prefieren el sueño, dormirse, vivir bajo sus propios términos, sus propios propósitos, por lo tanto no entrarán ese día. Qué triste será. Y es por eso que yo le animo, hermanos, si usted conoce hermanos que han estado faltando, que usted sabe que no andan bien, oremos, hermanos, la verdad, oremos por ellos. Les amamos, ¿verdad? Oremos, Señor, ten misericordia y haz volver su corazón, quebrántale. No le quites la vida, pero quebrántalo para que despierte. A veces necesitamos un buen quebranto para despertar, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay promesa de Dios, ¿verdad? Si esas personitas están dentro de su familia, crea la promesa con todo su corazón, mi familia va a ser salva, ¿verdad? La palabra del Señor así lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, ¿sí? Entonces eso incluye su pequeño, su pequeña o su grandote, ¿verdad? Ya nietos que habrá, ahí los incluye, es su casa, es su familia, ¿sale? Entonces ánimo, vamos adelante. Pablo, siguiente subtema, Pablo, un hombre, esto es glorioso, un hombre de propósito inquebrantable, ¿verdad? Volvemos ahora sí a nuestro texto base con el que arrancábamos. Vamos a leerlo otra vez, ¿verdad? Dice Hechos 20:24, Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, escuche esto, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Dice aquí Pablo, de ninguna cosa o de ninguna manera hago caso. No estimo precioso o preciada mi vida para mí mismo. Pablo es un ejemplo excepcional de alguien que vivió en el propósito de Dios. No perfecto. Él habla de un aguijón, hay todo un debate de qué se trata ese aguijón, pero él habla de algo que duro y duro ahí estaba. Y él pedía, Señor, quita esto de mí. Y el Señor le decía, bástese de mi gracia. ¿Ya? Entonces, no era perfecto Pablo, pero nos enseña mucho de este hombre que por batallas, dificultades, nunca o no perdió la esperanza y se mantuvo firme a este llamado que dice. Él fue llamado con un propósito. Usted y yo somos llamados. Muchas de las cosas que vivió Pablo, sus decisiones que tomó, parecen o serán irrazonables para nosotros, ¿verdad? Pablo persistía en ese plan y propósito,
¿ah? En ese plan, ese propósito que Dios dio ahí en Hechos capítulo 9, usted puede ver, nos relata la historia del 1 al 18, habla de la conversión de Pablo. Y ahí Dios lo llamó de una manera especial. Esa voz fuerte que escuchó, ese mensaje que le dio a Ananías, ahorita lo vamos a leer, pero él persistió en ese camino. Aun cuando desde el principio, escuche esto, él sabía que iba a sufrir. Él permaneció firme en ese llamamiento. Vivir en el propósito de Dios, escuche esto, usted que dijo hace rato que quiere vivir en el propósito de Dios, ya no se vale echarse para atrás, ya dijimos que sí, ¿sí? Si usted dice que quiere vivir en ese propósito, pues prepárese, porque va a haber crítica, va a haber rechazo, va a haber oposición, y todo aquello que intente, o problema, dificultad, va a estar ahí, delante de usted, cada día. Pero sigamos este ejemplo de este hombre, ¿verdad? Por algo la palabra de Dios, y el mismo Pablo les dijo a los corintios, ahí en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, ¿verdad? Si decimos, no, yo amo al Señor, yo estoy con todo, pues aseguremos que vamos bien, que estemos firmes y que no caigamos, ¿verdad? No estamos exentos. Pablo no permitía distracciones, no hacía caso, ¿verdad? Aquí nos dice, no hago caso, no permitía las distracciones. Ahora en el campamento estuvimos hablando con los jóvenes y enseñábamos esto, las distracciones. Qué fácil es hoy distraerse, ¿verdad? Con estos aparatitos, ¿verdad? Qué fácil es distraerse, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra y ya sonó, hay una notificación. Y por eso yo le animo, leamos o busquemos leer la Biblia en un libro físico, ¿verdad? Porque si es en el celular, pues ahí están sonando las notificaciones, ¿verdad? No le digo que esté mal, pero si usted sabe que se distrae fácilmente, mejor apáguelo o aviéntelo por allá, ¿verdad? Que no estorbe, ¿verdad? Yo es lo que hago, ¿verdad? En el momento cuando me pongo a leer, lo dejo en otro cuarto y estoy enfocado, ¿verdad? Yo tenía una tía que ella cuando estaba en su tiempo con el Señor no abría puertas, no contestaba teléfonos y a veces uno marque y nada. Entonces hasta que pasaba ese tiempo ya respondía. Gloria a Dios, ¿verdad? Nos enseñó mucho. Entonces fíjese, Pablo no hacía caso de las distracciones. Entonces es importante entender y ser diligente en el propósito de Dios. No se trata de correr, se trata de conocer el propósito, ¿verdad? Porque mucha gente quiere hacer y deshacer tantas cosas, pero no está el propósito de Dios ahí, entonces nomás se está cansando, ¿verdad? La palabra del Señor nos ha dicho también, ¿verdad? Que no hay necesidad de apresurarnos, de correr. Dios nos va marcando el camino, vamos poco a poco, ¿verdad? Dios sabe, conforme a su propósito, nos va llevando, ¿verdad? Poco a poco. Para estos 3 años que hemos estado trabajando, ahí vamos, gloria al Señor. Y vamos a avanzar más, hermanos. Hay promesa de Dios, yo la creo, ¿verdad? Promesas que están desde el principio. Entonces, Dios va a cumplir. ¿Cuándo? No me corresponde a mí, le corresponde a Él. Él nos ha dicho muchas cosas, entre ellas es, llena este lugar de alabanza, ¿sí? Por eso un fuerte enfoque en que la alabanza que cantamos acá sea bíblica, ¿sí? No emociones. Les he hablado la semana pasada que en estos tiempos vivimos en un avivamiento, pero ¿de qué? De emociones. Se llenan estadios, grandes conciertos, emociones y más emociones. Necesitamos un avivamiento de convicción, ¿sí? Amén, un avivamiento de verdad, de esos que sucedieron, por ejemplo, hace 500 años, ¿verdad? Ahí en la Reforma, tremenda sacudida que se le dio a la iglesia, ¿verdad? Entonces necesitamos algo así fuerte, hermano, hermana, para que nos metamos en serio. Y no se trata de hacer o correr. Hay un texto que nos va a ayudar aquí, es 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. Pablo también hablando acá. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire,
Muchos están golpeando al aire, hermano, hermana, y se están desgastando tremendo porque no están llevando el propósito de Dios. Yo he orado así: Señor, yo no quiero andar golpeando al aire, yo quiero darle con todo y a donde es, ¿verdad? Porque no, yo me voy a cansar rápido, ¿verdad? Si ando golpeando al aire, ¿verdad? Yo quiero con tu propósito, y cuando vamos con el propósito de Dios, pues ese brazo, ese gancho va a ser con todo, ¿verdad? Y soy zurdo yo, entonces va a ser más fuerte. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 27 de 1 Corintios 9, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese, esto es tremendo. ¿Cuántas veces, verdad, se hace mucho a los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios estamos fuera de su propósito, y ante Dios eso no representa nada? El pueblo de Israel muchas veces así vivió, haciendo ritos, sacrificios, tanta cosa, y era cosa despreciable delante de Dios. Pero porque hubo momentos en los cuales ellos vivían en inmoralidad horrible y decían: mañana vamos a adorar a Dios. Fíjese qué horrible está eso. Entonces eso todavía hoy en día muchas veces sucede. Toda una semana dándole la gloria al dinero, a tantas cosas, pero el domingo alabo a Dios. No es así. El propósito de Dios es que cada día, hermanos, cada día le demos el primer lugar al Señor. ¿Sí, amén? Cada día, hermanos. A ver, voltea a su izquierda, a su derecha, y vea si ya se durmió su hermano, su hermana. Si se durmió, con amor, dígale: a ver, despiértese, ya mero se acaba. ¿Sí? ¿Está despierto? Gloria a Dios. Créame que le tengo un poco de compasión, porque a mí me cuesta mucho también. Cuando me toca estar allá, batallo un montón, mejor me paro, ¿verdad? Entonces, por eso grito de repente, ¿verdad? Para que despierten 2, 3 por ahí. Gloria a Dios. Vamos adelante. Gloria a Dios. Vivir en el propósito de Dios significa negarse a sí mismo, ¿verdad? Jesús dijo una ocasión: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16, 24. ¿Ya? Entonces Pablo dice: no permito las distracciones, no estimo mi vida como algo que me detenga, no. Voy adelante. Y aquí hay 2 cosas con las cuales él termina esta frase. Dice primero: con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermano, hermana, hay mucho gozo, hay mucha satisfacción cuando usted y yo terminamos algo que Dios nos ha pedido. ¡Qué gran gozo! Quizá y muchas, si no es que la mayoría de veces, no va a ser el resultado que usted tenía en mente. Dios va a obrar de maneras inimaginables, de tal manera que al final va a ser mucho gozo, mucha alegría por lo que Dios hizo. No es malo uno desear algo, ¿verdad? Yo a veces digo: sería bueno llenar los 3 pisos de gradas, y qué tremendo aquí, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y a veces me pongo a pensar: no, yo creo el 3er piso puede ser muy peligroso. Yo creo, vamos a trabajar estos 2, yo creo que sí funciona. Pero digo: Señor, yo quiero eso, pero ¿qué quieres tú? ¿Verdad? Yo digo: Señor, ocupo un estacionamiento, el de frente, el de un lado, acá en la esquina, pero ¿qué quieres tú? ¿Verdad? Entonces, así, hermanos, y ayúdenme a orar. Ya le dije 2, 3 cosas que estoy orando, entonces ore por eso. ¿Okay? Entonces, que sea el propósito de Dios, porque cuando vamos en el propósito de Dios hay gozo. El resultado es gozo, alegría, satisfacción. Vamos a leer 2 Timoteo 4, 7 al 8. Dice así la palabra: cuando usted y yo hemos llegado a la meta, hemos cumplido el propósito de Dios. Vamos a decir como Pablo dijo esta ocasión. Pablo ya está cerrando su vida, su ministerio, y le escribe a Timoteo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, gloria a Dios, juez justo en aquel día, y no solo a mí, fíjese, ahí estamos usted y yo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí, amén? Entonces vea esto, qué hermoso y poderoso, que podamos nosotros al final de nuestros días decir: he peleado la buena batalla.
Continuamente Pablo usa ejemplos de batalla o de milicia. En otras ocasiones usa ejemplos del campesino. En otras utiliza ejemplos ¿de qué más? De atleta, ya dije. Atleta también, ¿verdad? Usa ejemplos que nos ayudan a entender en qué consiste. Un atleta conoce el propósito de estar en esa competencia, sea la que sea. Se prepara, practica intensamente y busca los mejores recursos para prepararse. Al final, cuando ese atleta termina su carrera con buenos resultados, termina satisfecho y dice, valió la pena esa dieta tan rigurosa, esas madrugadas para ir a correr, ir a nadar, lo que sea la competencia, valió la pena porque aquí está el premio. ¿Ah? Así nuestra vida, hermano, hermana, vale la pena esforzarnos, vivir, buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo dice una segunda cosa ahí, con tal de que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo dice, no me importa lo que pueda sufrir este cuerpo, las adversidades, con tal de que cumpla lo que Jesús me dijo que hiciera. Con eso estaré más que satisfecho. En el camino a Damasco, usted recuerda, ya lo anotó ahí, Pablo recibió instrucciones del Señor Jesucristo. Anote ahí Hechos 9, ya sabe que está ahí, ¿verdad? Hechos 9 del 1 al 18, pero yo quiero resaltar dos eventos. El primero, cuando Pablo dice va persiguiendo a los cristianos, ¿qué sucedió? Una luz resplandeciente, ¿verdad? Lo deja ciego. Y él dice, ¿qué pasa ahí? ¿Tú quién eres, Señor, verdad? Y el Señor le dice, yo soy Jesús al quien tú persigues, ¿verdad? Entonces, Dios le da una primera instrucción, ve con Ananías y él te va a decir qué vas a hacer. ¿Sí? Pablo, obediente, dice, llévenme con ese hombre. Lo llevaron. Y también ahí Dios dio una palabra a Ananías y dijo, este muchacho o este joven, no sé si era joven, pero bueno, este hombre vamos a poner. Este hombre será instrumento útil para llevar el evangelio, dice ahí, a los gentiles, a reyes, ¿verdad? A gente de autoridad. Y algo también, dice ahí, va a sufrir. Si gusta y me acompaña, vamos a verlo, porque quiero que vea esa parte, porque Pablo desde el principio ya sabía que le iba a tocar batallar, sufrir por Cristo. Ahí Hechos 9, vamos, versículo 15 al 16, quiero leer esa parte. Hechos 9, 15 al 16, escuche, desde el principio Pablo se le da a conocer a través de Ananías esta palabra. Hechos 9, 15 al 16 dice, el Señor le dijo, está hablando Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre, escuche esto, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, escuche esta parte, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el principio ya había un indicio, palabra de que ese hombre iba a sufrir por Cristo. Y le digo que sabía seguramente porque quien escribió Hechos fue Lucas, el médico. Y era muy amigo y acompañante de Pablo. Entonces, ¿de dónde habrá sabido Lucas esto? Si no fue de Pablo, de alguien cercano ahí a Pablo. ¿Sí? Entonces, todo el sufrimiento que Pablo tendría que ser menospreciado, dejado a segundo plano, porque de otra manera sería un estorbo. Si Pablo permitía que una gripa, que una tos, que una enfermedad o lo que sea le detuviera de su propósito, hermano, pues no iba a poder decir esas palabras que dice, he peleado la buena batalla. Había un propósito claro del Señor, ¿verdad? Ahí dice, este hombre va a padecer por el nombre de Cristo. En resumen, la vida de Pablo nos enseña una vida de propósito inquebrantable. La enfermedad, los golpes, la persecución, la oposición, la cárcel, desprecios y aún la misma muerte. Todo eso, nada le podría apartar
vemos ahí en la palabra del amor de Cristo, ¿verdad? Del amor de Cristo. Y yo creo esto, y Pablo ahí dice en Romanos 8:38, Romanos 8:38 al 39, palabras de Pablo también. Hay mucho ejemplo precioso. Romanos 8:38 al 30, no, así. Romanos 8:38 al 39, y escuche esto, Pablo habla con seguridad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nos puede separar del amor de nuestro Dios. Cuando usted y yo estamos viviendo en el propósito de Dios, nada, no hay demonio, no hay problema, no hay crisis que nos detenga de ese propósito. Sí, amén, por eso yo le animo, mantengámonos firmes. Gloria a Dios. Yo quiero, y anótelo, ¿verdad? Porque ya el tiempo va cerrándose. Anote Isaías 57 al 9. Isaías 57 al 9 nos habla de que los que temen al Señor, los que obedecen al Señor, los que aman al Señor, no van a ser avergonzados, ¿sí? Entonces Pablo creía en el Señor y gloria a Dios. Dios le dio tremenda gracia con grandes hombres de autoridad. Entonces, no se asuste, no tenga temor, Dios está con usted y la victoria es de usted. Si usted busca, persigue el propósito de Dios para su vida. Último, vivir en propósito de Dios, escuche esto, es permanente. No solo es los años fértiles o los años donde me puedo mover, no, permanente, ¿verdad? Y aún después de la muerte seguiremos sirviendo, alabando, exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, pues hagámoslo siempre, ¿sí? Amén. Vamos a leer el Salmo 71, es el texto base ahí. Salmo 71, 17 al 19. Dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Escuche esto: aún en mi vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que pronuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Qué hermosas palabras de este salmista. Este salmo, si usted ve ahí al inicio, dice la oración de un anciano. La oración de un anciano. Fíjese esto poderoso. Dice este hombre: Señor, desde mi juventud me enseñaste. Nos habla que desde muy joven este hombre fue enseñado por el Señor. Buscó el propósito de Dios. Yo ya lo decía hace unos momentos. La virtud necesaria en un siervo de Dios es ser enseñables. Hay un texto ahí en Proverbios 12, versículo 15, que dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo, escucha la enseñanza, es sabio. Es clave esto, hermanos. Este salmista dice: he sido enseñado desde joven. Esto nos habla de alguien que vive en el propósito de Dios. Es alguien que está atento siempre a la enseñanza. Por más años que pasen, por más años que tengan el Evangelio, cada día está la expectativa de algo nuevo que Dios le ministre. ¿Sí, amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes viven así? Yo le animo, amemos al Señor. El año pasado tuvimos nuestro devocional Delicias a su diestra. El próximo año, con la ayuda del Señor, lo vamos a tener otra vez, ya se está escribiendo. Y es eso, buscamos que usted y yo, y oramos, que encontremos ese deleite en la palabra. Que cada día vengamos así, con esa expectativa de que Dios nos va a hablar. De que el propósito de Dios se va a cumplir en ese momento que yo tengo leyendo la palabra, orando. Este salmista dice: aún en mi vejez, Señor, no me desampares. Habla de un anciano y alguien mayor que dice: Señor, aunque ya estoy grande, mis canas, Señor, no me desampares, porque todavía quiero servir, ¿verdad?
Hoy un hermano, un predicador, quizá lo ha escuchado usted, Charles Stanley, él dice, yo no creo en la jubilación. Yo comparto eso también. No hay jubilación para aquellos que sirven al Señor, porque le vamos a servir siempre por la eternidad. ¿Sale? Entonces, este anciano del Salmo 71 dice, Señor, aun cuando ya mis fuerzas se van debilitando, no me desampares. Porque dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Es lo primero que dice ahí. El salmista reconoce esto. Ya está llegando al final de sus días. Pero él dice, Señor, aunque ya estoy llegando al final, no me dejes porque yo quiero anunciar a la posteridad de tu poder. ¿Qué es posteridad? Posteridad es futuro. O la Nueva Versión Internacional dice es generación o la generación venidera. Acuérdese que somos y fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces, solo Dios puede poner término a nuestras vidas. ¿Sí, amén? A nuestro ministerio. ¿Verdad? Cuando le dice ya, se acabó tu tiempo, solo Dios lo va a decir, no nosotros. Entonces, en lo que corresponde a nosotros, aseguremos que en el futuro la gente conoce de ese Salvador, de ese Rey, ¿verdad? Que dio su vida por usted, por mí. ¿Sí, amén? Y dice ahí, y para hablar de la potencia o de tu potencia a todos los que han de venir. Aquí también la Nueva Versión Internacional dice, para dar a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Fíjese, alguien que vive en el propósito de Dios está orando por los que vienen. ¿Sí, amén? Si usted es padre o aún no, ore por sus hijos, aun cuando no los tenga. ¿Cómo voy a orar por los que no tengo? Pues ya ore por ellos, ¿verdad? Ore por ellos. Y Señor, gracias por los hijos que me darás, que serán bendición, serán siervos para tu gloria, para tu honra. Y créame, en el momento que nazcan, Dios les va a guiar para que cumplan ese propósito, ¿verdad? Y se lo dice a alguien por el cual oraron, ¿verdad? Mi mamá desde 5 años oraba por sus hijos, por su esposo. Y gloria al Señor, seguimos adelante. Y yo lo sigo haciendo. Ayer en el campamento estaban diciendo las hermanas, ya nos hace falta una pastora. Le voy a decir lo que le dije a la hermana ya. Siga orando. ¿Ya? Pronto llega, pronto llega. ¿Ya? Entonces pronto llega. No me quiera dar recomendaciones. Yo ya se la pedí al Señor y Él sabe cuándo la va a traer. ¿Sale? Entonces ore solamente y dele gracias a Dios por esas hermanas lindas que el Señor nos ha dado, que me están ayudando a pastorear a las mujeres. ¿Sí? Amén. Gracias por sus oraciones. Gloria a Dios. Y dice lo último aquí, y anunciar tu justicia. Si algo caracteriza a Dios es su justicia. Él es justo. Y eso es necesario enseñarlo a las próximas generaciones. No solo enseñarles esto, porque mucho de eso se habla solamente. Dios te ama y Dios te ama. Y sí, Dios te ama, pero Dios es justo. Y toda ofensa al Señor, todo pecado tiene consecuencias. Así que si usted ofende al Señor, si usted se aparta del Señor, Dios también es justo para que venga castigo, haya consecuencias. Por más que te ama, hay castigos. ¿Sí? Porque Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo soberano. Y eso hay que enseñar a nuestros hijos. Es lindo hablar de amor solamente y lo bonito, pero también es bonito hablar del castigo, ¿verdad? De la reprensión, de la necesidad de la disciplina, porque ahí está la bendición para nuestros hijos, hermanos. Un hijo que crece sin disciplina, pues nada bueno puede salir de ahí. ¿Sí? Este hombre dice, este anciano, Señor, quiero contar la grandeza, tu poder, tu justicia a las próximas generaciones. Eso nos habla de vivir en el propósito de Dios. De una persona que no fue egoísta, ¿verdad? Porque muchos hombres, mujeres, le echan ganas, logran grandes hazañas, pero quedó ahí todo. No prepararon los que seguían, ¿verdad? Damos gracias a Dios por nuestro hermano Steve, ¿verdad? Que una de las razones por las cuales está acá es porque él tiene ese corazón por las próximas generaciones. Y gracias, hermano, es una bendición, ¿verdad? Él tiene un corazón por preparar los que seguimos,
Y pues lo mismo me está enseñando a mí, ¿verdad? Seguimos preparando a los que seguirán después de mí. Hubo un niño que me dijo cuando empecé hace 3 años, ¿y quién va a ser el siguiente pastor? Yo le digo, tú vas a ser. ¿Sale? Entonces, pues yo ya les estoy preparando, ¿verdad? Y digo, si eres tú aquí o en otro lugar, gloria al Señor, ¿verdad? Hay pastores que estamos preparando. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Aleluya. Que un día, hermano, usted y yo podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que un día usted y yo digamos estas palabras. No será fácil, porque dice ahí, es una batalla, es una lucha constante. Habrá oposición, obstáculos, dificultades, pero gloria a Dios. Todo ayuda a bien. ¿Sí, amén, hermanos? Todos hemos sido llamados. Yo quiero cerrar aquí. El plan de redención tiene capacidad para muchos. Más de 2000 años han pasado. Y el plan del Señor, que a través de Jesucristo vendría salvación, se sigue cumpliendo y sigue vigente. Pero un día llegará su término. Hermanos, busquemos vivir en el propósito de Dios. Oremos por aquellos que vienen. A lo largo de la historia muchos han sido llamados. Muchos han acudido al llamado, se han preparado y siguen sirviendo, pero muchos otros rechazaron. Y hoy están en espera de un juicio tremendo. Ya viven en juicio, pero tremendo juicio viene. El lago de fuego por la eternidad. Si hoy fuera su último día, si nos visita por primera vez, o ya tiene mucho tiempo acá, la pregunta es para usted. Si hoy fuera su último día, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿podrías decir que cumpliste el propósito de Dios para tu vida? Si hoy fuera el último día, si solo te quedaran 1 hora, 2 horas, dirías, peleé la buena batalla, lo logré. ¿Dirías eso? La generación venidera, tus hijos, tus nietos, ¿conocen también ese propósito de Dios para su vida? La generación venidera ha escuchado del poder de Dios, pero este salmista decía, yo quiero seguir hablándoles del poder, de la potencia, de la justicia de Dios. ¿Tus hijos saben eso? Hermanos, busquemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y vivámoslo. Que un día digamos como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, escuche, juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Y decimos, Dios, gracias. Señor, gracias. Gracias por esa palabra viva, palabra poderosa, que hoy nos recuerda que hay un propósito, que no estamos aquí por casualidad, que no estamos aquí por mero accidente, como muchos lo predican, muchos lo enseñan o quieren introducirlo en nuestros pequeños. No es así. Hay un propósito. Tú nos llamaste, Señor, con un llamamiento santo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hoy, Señor, damos gracias por recordarnos que hay una razón por la cual estamos, Señor, y hoy pedimos, yo le invito, hermano, hermana, si hoy en este día usted es de los que yo mencionaba al principio, que no conoce el propósito de Dios para su vida, si usted no lo conoce hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, dígale, Señor, yo quiero saber, quiero conocer el propósito por el cual tú me creaste, por el cual tú me pusiste en esta casa, con esta familia, en esta iglesia, en esta ciudad. Pídale así, hermano, hermana. Si usted le dice al Señor, pide, Él escucha. Él atiende a la oración de aquel que es sincero.
Y si usted ya sabe, también me dirijo a usted, si usted ya sabe cuál es el propósito de Dios para su vida y no ha obedecido, hoy dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido rebelde y no he querido recibir instrucción. He querido hacer las cosas como quiero. No me gusta escuchar, no me gusta que me manden o que me digan qué hacer. Señor, hoy te pido perdón y ayúdame a honrar a aquellos que tú has puesto en autoridad, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Y gracias, Señor, porque tú perdonas y restauras. Yo quisiera darle un momento, hermano, hermana, para que usted arregle cuentas con el Señor. Si tiene muchos años en el Evangelio y no sabe cuál es el propósito, créame, si es algo alarmante, tantos años y no saber cuál es su propósito, sí es algo serio. Pero gloria a Dios, le tengo una buena noticia. Usted está vivo, está viva. Y el propósito de Dios sigue ahí. Búsquelo y hágalo, para que al final de sus días usted pueda decir: he peleado fielmente la batalla de la fe. He guardado mi confianza, mi esperanza en Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Me espera la corona. Gracias, Señor. Y no perderé la oportunidad también, mientras usted ora, hermano, hermana, de dirigirme a usted que nos acompaña. Para usted también hay un propósito de Dios. Dios le creó con un propósito, no es casualidad, aunque muchos le podrán decir: oye, yo no entiendo por qué estás aquí. En todo te equivocas, nada te sale bien. Yo quiero decirle que Dios le creó con un propósito. Y si las cosas han salido mal en su vida es porque está fuera del propósito original. Porque Dios le hizo original, usted no es una copia. Dios le hizo especial. Entonces hay algo que usted tiene que hacer, pero no lo puede hacer si no está en Jesucristo. Si Jesucristo no es su Señor, no va a poder. Por más que estudie, por más que se prepare, por más logros que usted llegue a tener, no tendrá paz, no tendrá sosiego, porque no está en el propósito de Dios. Pero le tengo una buena noticia. Si usted está en Jesucristo, si usted hoy acepta a Jesús con todo su corazón y le dice: sé mi Señor, hoy usted puede entrar en ese plan, propósito que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía preparado para usted, para mí. Pero usted tiene que venir, es una decisión, y decir: Señor, perdóname, me arrepiento, soy pecador, y ayúdame a vivir en propósito. Si usted anhela con todo su corazón esto, le voy a invitar, ore conmigo esta oración. Con todo su corazón dígale: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. He fallado. He querido hacer las cosas a mi manera y nada ha funcionado. Por años he buscado la respuesta, pero no la he encontrado. Hoy he aprendido que si estoy en el propósito de Dios, voy a cumplir mi misión y terminaré satisfecho. Hoy te pido, Señor Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Y hoy quiero vivir, comenzar en ese propósito de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.